Bien, y escuchábamos al senador, mandato cumplido, claro está, Eduardo Menem, quien, bueno, nos habló de la presentación de su libro y además, bueno, hablando de la reelección. Debemos recordar que el senador Eduardo Menem fue presidente de la Convención de Constituyentes del año 1994, donde surgió de allí, ¿no es cierto?, la posibilidad de una reelección, ¿no? Queda clara que no, nunca estuvo de acuerdo. Convengamos que tuvo sus primeros chisporroteos con el propio hermano, ¿no? Claro, lo que surgió de esa reforma constitucional fue justamente la reelección. La reelección, sí. Lo que él no estuvo de acuerdo fue con una posterior reelección, cuando se volvió Y él cuenta, digamos, nos cuenta una parte muy pequeña, muy sintética por su primera televisión, cómo fue, digamos, esa famosa interna que se produjo con su hermano y con los propios, digamos, los que proponían, digamos, el entorno íntimo a Menem, que proponían reelección del tercer mandato, que él siempre se opuso. Sí, claro, sí. Y que nosotros recordamos un poco también en la revista parlamentaria, lo evocamos un poco para comparar con la situación, si son similares las situaciones que se dieron allá después de la reelección de Menem y si es lo que un poco, claro, lo que se podría llegar a estar dando ahora con Cristina, porque muchos dicen, bueno, a lo mejor que es un poco apresurado el tema de agitar la reforma constitucional ahora, en la actualidad, y recordemos que en su momento también fue así, o sea... Cuando Menem ganó la selección en el 95, a partir rápidamente, el grupo selecto, digamos, de amigos, proponían rápidamente, vamos por el tercer mandato. Lo que pasa que en ese momento, inclusive, ni siquiera, no movieron mucho el tema de otra reforma, sino ver qué vericuetos legales podían hacerlo para meterla una eventual reelección. Que en ese momento, Eduardo Menem lo comentaba también, era que la reforma que se habilitó expresamente prohibía, o sea, contabilizaba ese mandato de Menem como primer mandato. Como primer mandato. Entonces, bueno, de hecho, ahora, volviendo ya, digamos, a lo que es ahora, es lo que nosotros intentamos, digamos, para que la gente entienda en su momento, bueno, se le puso, digamos, todo el arco político opositor, incluso del propio peronismo, no te olvides de Duhalde, del propio Eduardo Duhalde, del propio Eduardo Menem, que en ese momento, bueno, presidente provisional del Senado era, se oponía categóricamente al tercer mandato, a una reelección. Claro. Y el freno se lo puso justamente el Congreso de la Nación en ese momento. Bueno, habría que ver ahora, bueno, ¿qué pasa? El interrogante es, ¿podrá ponerle ese freno el Congreso de la Nación a las aspiraciones? Bueno, legalmente es que está ese freno o ese trampolín, porque en realidad una eventual reforma puede ser constitucionalmente, o sea, reformar la Constitución es una cosa constitucionalmente posible, pero para eso hay que reunir una serie de requisitos que son, por ejemplo, una cosa bastante complicada, es reunir los dos tercios en cada cámara. De las dos cámaras. Cosa que hoy el Frente Pro Electoral no cuenta y tampoco nosotros hace poco, hace un mes, en Semanario Parlamentario hemos hecho un análisis completo cómo sería la nueva composición si es que el Frente Pro Electoral lograra o hiciera la misma cantidad. Si repitiera la misma elección del año pasado, o sea, de las elecciones presidenciales. Que lo tomamos como sería la mejor elección. Claro, en la historia de todos estos 10 años que están, digamos, en el gobierno. Y con eso y todo no le alcanza. No le alcanza. En la Cámara de Diputados por ahí con los aliados tal vez alcanzaría, pero en el Senado. Pero en el Senado difícil. Le faltaría a 6 senadores que eventualmente podrían llegar a arrimar a 4, pero no llegarían. Porque recordemos, el Senado se reforma. O sea, para ser concreto, digamos, y tenemos que decir a la gente, por el lado del Congreso, le diríamos ya que es imposible habilitar o luz verde para un tercer mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una reforma sería para, bueno, que es imposible. Más allá de que se diga y se escuche, que diferentes medios insistan sobre el tema, nosotros ya le decimos que ya lo anticipamos, es imposible, es casi imposible. Salvo que encuentren otro vericueto legal, digamos, para buscar, pero del lado del punto... Es que no hay mucho legal. Y volvemos a Menem, en ese momento, en aquella oportunidad, un juez cordobés había habilitado a Menem porque se lo consideró, aceptó un amparo en ese momento como para habilitar, porque se lo estaba proscribiendo, si no. Claro. Entonces en ese momento, bueno, se pusieron en guardia todos la oposición y parte del justicialismo que, bueno, que quería, justamente se alineaba junto a Duhalde, junto a aliados de Duhalde, que en ese momento habrá que contabilizar, por ejemplo, a los Kirchner, que eran aliados de Duhalde, y bueno,
ellos se pusieron en guardia y hicieron... Primero Duhalde anunció la convocatoria de un plebiscito en la provincia de Buenos Aires, que evidentemente iba a salir contrario a la... Un plebiscito no vinculante, pero plebiscito al fin. Claro. Y eso lo frenó un poco, y después, para frenarlo totalmente, hicieron ellos, y a partir de esa acción de amparo habilitada por esa cautelar habilitada por el juez Bustos Fierro de Córdoba, en ese después le pidieron el juicio político. Le pidieron un juicio político justamente acá en la Cámara de Diputados para... Senadores. En diputados, en esa comisión, en el Senado, todavía en ese momento el menemismo tenía dominaba, mayoría, no podían hacerlo, pero la demostración de fuerza fue contundente en la Cámara de Diputados. Y bueno, es una señal de atención para... Realmente no se puede hablar mucho de una reforma constitucional, pero no se puede hacer mucho. No, pero más allá de todo eso, creo que inclusive en la revista está plasmado, digamos, el kirchnerismo en Santa Cruz tiene, digamos, una experiencia en eso, porque en este caso el expresidente tuvo una serie de, bueno... Él llegó, fue llegando justamente con determinados vericuetos para habilitar la reforma constitucional. O sea, primero, ellos la reformaron 2 veces, porque la constitución santacruceña, como la mayoría de las constituciones del país, que las fueron reformando todas, pero era muy restrictiva. O sea, permitía una sola elección sin reelección. Bueno, como el caso de Mendoza, que ahora, claro, ahora intentan, digamos, nuevamente la quieren modificar, pero no tienen tampoco... Parece que no. No, porque es verdad eso. Lo que pasa es que los caudillos provinciales, la mayoría para eternizarse en el poder, utilizan esos vericuetos, digamos, constitucionales, que están habilitados por cada carta magna provincial. Bueno, y ahí está, así nos va también, digamos. Nos tenemos que ir, vamos a invitarlos a los amigos televidentes a reencontrarnos dentro de 7 días. Bueno, pero los invito antes de... Vamos a hacer un buen café Cabrales. Nos reencontramos la próxima semana, siempre aquí por Parlamentario TV.